Desde las instalaciones de la Iglesia Evangélica Fuente de Vida Misión Internacional, Apóstoles y Profetas, el pastor Pablo Urbina con un mensaje que transformará y restaurará vidas haciendo que el corazón del hombre se vuelva a Dios. Bueno, qué precioso, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor. Es tiempo de buscarle, es tiempo de conocerle, es tiempo de reconocer que somos pecadores. Vamos a entrar al tema del cual hemos estado hablando y hoy en esta ocasión vamos a continuar con la tercera parte que le hemos titulado El pecado. Esta es la parte número 3 y esperamos que podamos estudiar. Vamos a leer el texto clave que tenemos, el que hemos estado estudiando, el que hemos estado leyendo, Proverbios 28:13. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí hay dos cosas importantes, ¿verdad? Que es confesarlos, es declararlos, es buscar esa ayuda. Pero no solo eso, sino que hay que apartarse de el pecado. Hay que apartarse, no hay que quedarse allí. No es que vamos a ir y nos reconciliamos, nos entregamos al Señor y ahora ya estoy bien, ya estoy libre, ¿verdad? Y ya no tengo más que hacer. Hay una podríamos decir polémica en cuanto a que si se pierde o no se pierde la salvación. Y la gente pregunta y dice, ¿será que se pierde? Algunos dicen que se pierde la salvación, otros dicen que no. Y ya me han preguntado a mí, no solo una persona. ¿Y usted qué opina? Y yo le digo muy claro que el que ha sido salvo, si ya fue salvo, óigame, si ya nació de nuevo, si está en Cristo, nació de nuevo y la simiente de Dios, como dice Juan, está en él, dice que no peca, no puede pecar. Entonces quiere decir que ya nació de nuevo, es salvo. Ahora, pero dice, pero ¿cómo muchos cristianos pecan y practican el pecado y están en pecado y siguen en pecado? Entonces a lo mejor es que esa persona no ha tenido el encuentro con Cristo. Va a la iglesia, asiste a la iglesia, sirve en la iglesia, pero eso no hay ninguna garantía que haya nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo, ha nacido de Dios, ha nacido de la palabra, ha nacido del Espíritu. Entonces, la simiente de Dios está en él y él no puede pecar. No peca porque cuando va a pecar, esa naturaleza divina que hay en él hace que ese pecado sea rechazado. Entonces, cada uno de nosotros tiene que pensar, ¿verdad? Si usted, como dije el otro día, por alguna razón o X razón está en la práctica de pecado o vive atado a un pecado que usted ya tiene conocimiento y quiere salir de él, usted tiene que tomar la decisión. Yo le decía a mi esposa que hay razón en una palabra que el Señor dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo, niéguese a sí mismo. Niéguese. Eso quiere decir lo que usted quiere, lo que a usted le gusta, lo que a usted le encanta hacer, a lo que a usted lo hace feliz, tiene que renunciar para ir tras el Señor. Porque no todo lo que nos hace feliz, eso le agrada a Dios. No, hay gente que dice, no, yo tengo que buscar mi felicidad.
yo con este hombre no estoy feliz, pero es su esposo. Entonces, no necesariamente tiene que ser feliz. Hay gente que y luego va y busca otro y allá más adelante, pues tampoco es feliz con ese. Entonces dice, es que yo tengo que buscar la felicidad. ¿Y dónde la va a hallar? No la encontramos. No hay felicidad. Entonces, vamos a negarnos aún aquello que amamos, que queremos, aquello que supuestamente nos hace feliz. Entonces, es que estamos dispuestos a seguirlo. Pero el que no está dispuesto a romper con la cadena, abandonar y dejar atrás, negarse por servir al Señor o por honrar a Dios, por amar a Dios, por agradar a Dios, pues difícil va a ser que renuncie del pecado. Hoy vamos a estar hablando, ya hablamos, primero estuvimos hablando de qué es el pecado. Mencionamos qué es el pecado. Segundo, estuvimos hablando sobre que el pecado comienza en la mente. Tercero, ya estuvimos hablando de las consecuencias del pecado. Y hoy vamos a estar hablando de la decisión de pecar es nuestra. Así que la decisión de pecar es nuestra. Es de cada uno. El Señor dio un libre albedrío para que pues lo manejemos. Mire, Dios, algunos dicen, bueno, es que este mundo está hecho pedazos. Mire, ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué tanto crimen? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Sabe por qué es? Por el libre albedrío. Porque el hombre ha hecho lo que ha querido. Entonces, si fuera Dios el que realmente no le hubiera dado la libertad al hombre, o sea, Dios puso en las manos del hombre este mundo. Dios lo puso. Por ejemplo, ¿quiénes pusieron al presidente Trump? Pues el pueblo lo eligió, ganó. Y ahí había un montón de inconformes. Ahora mire, hoy, el día de hoy, hoy es luna de miel para el nuevo gobierno. ¿Quiénes lo han elegido? El mismo pueblo. Entonces, mañana no los quiero ver llorando. Eso es lo que sucede porque la misma gente, Dios ha entregado el mundo en las manos de las personas y nosotros somos los que hemos decidido hacer lo que queremos con el mundo. Sí, es correcto. Entonces, hay padres que dicen, bueno, la verdad es que a mí nadie tiene que decirme cómo educar a mis hijos. ¿Por qué? Porque se le da orientación y se le dice, mire, por favor, póngale límites a su hijo. Póngale límites allí en su casa con los aparatos. Póngale límites en esto, en lo otro. Pero, no, yo sé cómo educar a mis hijos. Mañana tiene unos hijos, pues a como usted los educó. Entonces, ¿quién es el que tiene la culpa? No tiene la culpa Dios, ni tiene la culpa el pastor. Cada uno, porque tiene la libertad. Entonces Dios nos entregó la facilidad de que nosotros podemos obedecer o podemos desobedecer. La decisión es nuestra. Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces hay una batalla, pero el que va a decidir qué va a hacer es usted. Al final no es nadie más que usted. Entonces por eso cuando usted peque no culpe a nadie. Por eso dice Santiago que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
Entonces, no juzgue, no culpe a nadie. Usted tomó la decisión, no culpe a nadie. Tomó la decisión. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 8 y verso 9, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, no hay que practicar el pecado. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y Santiago capítulo 1, verso 13 al 15. Aquí está el texto que les decía: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, quiero decirles que la decisión de pecar o no pecar, esa la tiene usted. La tiene usted. Hay pastores que en el tiempo pasado, no sé si todavía hay, pues que andaban vigiando a los hermanos, ¿verdad? Vigiando a los hermanos, a ver en dónde se mete, en dónde se metía. Y es más, en el tiempo presente a veces, no, lo que uno tiene que hacer como pastor es enseñar la palabra, enseñar lo que es malo, lo que es bueno, lo que es pecado. Y que cada uno desarrolle en su vida el temor de Dios. No tiene nadie que andarlo cuidando, cada uno sabe su responsabilidad. Es como cuando un hermano dice: no, es que hermano, ya día no lo vemos por la iglesia. No he ido porque no me han venido a visitar. Es la responsabilidad suya congregarse, asistir a la iglesia. Es la responsabilidad, ¿verdad? Congregarse, perseverar, porque al final quien se va a perder es usted. Al final quien se va a enfriar es usted. Entonces, el pastor tiene que hacer su trabajo, los líderes tienen que hacer su trabajo, todos, pero al final la responsabilidad es de cada quien, es de cada uno. Así que la decisión de pecar es suya. Cuando usted comete un error, una falta, Dios no quiera, no culpe a nadie. No culpe a su esposa, no culpe al hermano, no culpe a la iglesia, no culpe al pastor, no culpe a Dios. Peor, culpar al diablo, porque ese es un error. Decir, no, es que, ¿verdad? Hermano, es que el diablo, no. Usted no obedece al diablo, usted obedece a Dios. Usted no va a obedecer al diablo, usted obedece a Dios. Ahora, eso era lo que estábamos hablando en cuarto punto. En el quinto lugar, sobre este tema, como hijos de Dios, podemos vivir sin pecado. Óigame, esta es buena noticia. Podemos vivir sin pecado. Es que no tenemos que andar. ¿Por qué andar, hermano, como hijos de Dios en el pecado? Tenemos que vivir sin pecado. Hay que luchar, hay que esforzarnos por alejarnos de todo aquello que nos atrae. Primera de Pedro capítulo 2, verso 21 y 22. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces, hermanos, tenemos como ejemplo a Cristo, no hizo pecado. Confórmese, usted tiene su esposa, gloria a Dios. Cuídala, cuídela. Cada día dígale: Señor, deme más amor para enamorarme más y más. Allá afuera hay un montón allí que
posiblemente se sienta atraído por ellas, pero eso no quiere decir que le conviene. Igual las mujeres, ¿verdad? Y así sucesivamente. Hay que tratar de vivir alejado lo más que podamos del pecado, porque el pecado no nos va a traer, hermano, no nos va a traer bendición, va a traer maldición a la casa. Siempre hemos dicho esto nosotros y yo en la iglesia lo digo, lo redigo y lo vuelvo a redecir, ¿verdad? Que tenemos que buscar la manera de cerrar esa puerta al pecado, cerrar todas las puertas y no darle lugar al diablo, como dijo Pablo, desde el más joven que tenemos en la casa, y porque hoy la mente moderna de la gente, verá el siglo XXI en el que estamos, qué mentalidad a veces de la madre que dice, en lugar de que mi hija vaya ya a acostarse con el novio, a hacer sus cosas en otro lugar, mejor que pasen aquí. Esa no es para los cristianos, eso no cabe dentro de los cristianos. No. No hay que abrirle lugar al pecado. Más bien hay que decir, ¿sabe? Porque esta es una enseñanza que se da y se transmite y se retransmite en las escuelas, en los colegios, ¿verdad? Que hay que ser inteligente, les enseñan para que no salgan embarazadas. Pero la verdad es que es la abstinencia, es lo que no le va a salir nunca embarazada. Primera de Pedro capítulo 4, hay 4 versículos aquí. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Mire qué tremendo este versículo. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Mire, hermano, yo creo que vamos a volver a leer toda esta porción, porque con estos versículos yo ya los puedo dejar hoy y decirles que verdaderamente no tenemos nosotros como hijos de Dios que pecar. Leamos nuevamente toda esta porción. Primera de Pedro 4, el 1 al 4. Márquelo usted en su Biblia. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Oiga bien, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Él terminó, se llama Jesucristo. Para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Déjeme ahí un ratito ese versículo. Porque dice, para no vivir en el tiempo que resta, el tiempo que le resta a usted de vida en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino que hay que vivir el resto de la vida conforme a la voluntad de Dios. Mire qué bonito eso. ¿Cuánto tiempo le falta de vida a usted? Usted no sabe si le falta un día, una hora, un año, 20 años, el resto del tiempo, es decir, a partir de este momento, porque yo no sé cuánto voy a vivir. Voy a vivirlo haciendo la voluntad de Dios. Y el versículo 3,
basta ya, dice Pablo, basta ya el tiempo pasado para haber hecho, dice Pedro, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es decir, lo que agrada a los mundanos. Es que basta ya el tiempo pasado. O sea, el tiempo que usted vivió como mundano, quiere decir. El tiempo que usted vivió como mundano, basta ese tiempo. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Verdad? Hay algunos que ya vinieron de 30 años a Cristo después de haberle dado duro, como dicen al hilacha allá afuera. ¿Verdad? Hay quienes ya vienen de 50 años, de 60, 70. Basta ese tiempo que le dio al mundo, a los gentiles, a los mundanos. Ahora viva para Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Andando en lascivias. En lascivias. El lascivo es aquel que con los pensamientos peca. En las concupiscencias. En embriagueces. Basta ya con haber andado de borracho. En orgías. En disipaciones. En abominables idolatrías. Basta ya, dice Pablo. ¿Para qué ahora como cristianos volver a andar con eso? ¿Para qué? Ahora podemos gozar y disfrutar del Señor. Y el versículo 4 dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Por eso, mire, tenga cuidado esto, porque hay hermanos que se enredan con mundanos. Se enredan con mundanos. Se enredan de tal manera que el mundano se los sale ganando. Sí, ya después terminan hablando como mundanos. Caminan como mundanos. Hacen lo que hace el mundano. Y ya no se acuerdan de Dios. Y al final, cuando ya le va mal, entonces busca a quien le monta la carga de la culpa. Pero es que se enredó allá, se enredó allí, en esa ruedita con los mundanos haciendo chistes vulgares. Se enredó allí, en ese baile. Ya es que solo fuimos allí. Ay, pero viera que mis amigos me echaron allí a bailar, hombre. Ya sabe que a uno pues se le viene el pensamiento de lo pasado y ya comienza. Que le dieron el traguito, la copita. No, pues sí, es que... Pero la verdad es que la carne es débil y no está de más. Es Navidad, es mi cumpleaños. No se enrede con los mundanos ni siquiera en negocios. Ni siquiera en negocios. Cuesta, porque al final usted es el que va a salir perdido. Usted va a salir corriendo. Es tremendo esto que estamos diciendo, porque dice, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, el versículo 4, veamos de nuevo el verso 4, dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, como no tienen freno, a lo que salga. En el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es decir, al final terminan señalándolos y criticándolos. Entonces, como hijos de Dios, podemos vivir sin pecado. ¿Ve? Podemos vivir sin pecado. La alegría no está allá en el mundo. La alegría no está allá. De cómo se divierten estos creyentes, no tienen de qué divertirse. ¿Cómo no? Número 5, y en último lugar, Cristo nos dio la victoria sobre el pecado. Cristo nos dio la victoria sobre el pecado. Hebreos 10, verso 19 al 23, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conducta
y lavados, o de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mire qué bueno, hermano, mantengamos firme. Aleluya. Cristo nos dio la victoria sobre el pecado. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y verso 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Hay un verso más que es Romanos 6:6, que nos confirma que Cristo nos dio la victoria sobre el pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No hay más claridad que lo que estamos trayendo en la palabra del Señor. Y en conclusión, dice Judas en el verso 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El verso 25 dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Mis amados hermanos, el deseo de Dios es que nosotros estemos libres de pecado. Eso fue lo que Jesús le dijo a aquellos hombres que querían apedrear a aquella mujer. El que ustedes esté libre de pecado, arroje la primera piedra contra ella. Pero ni uno estaba libre. ¿Sabe por qué? Ya lo expliqué en el primer mensaje. Porque ellos habían violado la ley. Y con una partícula de la ley que se viole, está en pecado, ha infringido la ley, ha errado al blanco. Por lo tanto, es necesario la gracia. En la gracia del Señor, nosotros podemos refugiarnos. Y por la gracia de Dios es que podemos cumplir, no la ley, porque Cristo cargó la ley. Nosotros ahora nos refugiamos en Cristo y somos justificados por fe en Cristo Jesús. Y estando bajo esa justificación es cuando nos encontramos santos. Porque delante del Padre, sin Cristo en medio, y yo me pongo delante del Padre, por muy dedicado que esté al Señor y por muy consagrado que me crea, el Señor, Dios Padre, me rechazaría. Porque yo no tengo los medios, no tengo la capacidad de ser justo. Pero Jesucristo murió en la cruz del Calvario y se presentó entre Dios y yo. Entonces, yo explicaba la vez pasada a la iglesia que de Jesucristo hacia abajo yo soy una persona imperfecta, una persona llena de errores, que lucho, que me esfuerzo cada día por hacer la voluntad de Dios. Pero de Jesucristo hacia el Padre, yo allí sí ya estoy justificado. Entonces, sí soy justo. Tenemos que luchar, esforzarnos cada día y rechazar al pecado. Amigo, hermano que está viviendo, que usted sabe que está practicando el pecado, no espere más. No se haga el que no sabe. No se haga el desentendido. Verá, o decir, no, pues el pastor es que mejor debe de hablar de prosperidad. Debe de hablar mejor de otros temas. No.
no se me escape, no se me huya. Necesitamos estar consagrados al Señor. Vuelva hacia Dios. Dios les bendiga. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de gran bendición para sus vidas. Si tienen alguna pregunta o petición, no duden en comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube. Bendiciones. Gracias por sintonizarnos. Para más información, visítenos en www.fuentedevidaaip.com o en nuestro canal de YouTube, Fuente de Vida AIP, y Facebook, Fuente de Vida LA, o escríbanos un email a fuentedevidala@yahoo.com.